El tema de nuestra clase de hoy se refiere a las generalidades del sistema inmunológico. El sistema inmunológico o inmunitario provee defensa o inmunidad ante agresores externos e internos. Este sistema está constituido por células, por tejidos, por órganos. Tenemos que recordar que existen dos tipos de inmunidad. Una inmunidad innata, natural o nativa, con la que nacemos directamente. Y está constituida por nuestras barreras físicas y químicas. Por ejemplo, la piel nos provee una inmunidad innata. Barreras físicas y químicas. Célula fagocítica, por ejemplo, macrófagos, neutrófilos, monocitos. Células natural killer. Proteínas sanguíneas como el sistema de complemento, lisosimas, interferones, etcétera, etcétera, etcétera. Y después está otra inmunidad que es adquirida, ¿verdad? O adaptativa. Esta inmunidad se pone en juego ante la exposición a antígenos de diferente índole. Y las células principales de esta inmunidad son los linfocitos y sus productos, y que pueden reaccionar con una respuesta humoral o con una respuesta celular, que vamos a ver sus características más adelante. La inmunidad innata se refiere a mecanismos existentes antes de que se desarrolle una infección. No necesita aprendizaje. Tratan a todos los invasores patógenos de la misma forma, pero reconocen un número limitado de antígenos nomás. No tienen memoria y no ofrece una protección constante ante otra futura infección, por ejemplo. En cambio, la inmunidad adaptativa es más específica, tiene memoria, es autodelimitada y tiene una respuesta muy diversa a gran variedad de antígenos. Fijémonos en este esquemita de abajo. La inmunidad se divide en dos, dijimos. Inmunidad adaptativa y la inmunidad innata. Ya sabemos lo que es la innata. Nacemos con esas características para defendernos, con esas células o con esas membranas o con esas sustancias químicas. Y la adaptativa puede ser natural y artificial. Fíjense en nuestro esquema. La natural, por ejemplo, la que me da la madre en el útero. O sea, ese niño nace con una inmunidad natural pasiva que fue trasladada de la madre al producto de la concepción. Esa inmunidad natural también puede ser activa por una infección. Por ejemplo, tuve viruela y adquiero una inmunidad adaptativa natural por la infección y no vuelvo a tener viruela. Esa es la inmunidad adaptativa natural activa. Y después tenemos la inmunidad adaptativa pero artificial. Artificial. Puede ser de dos tipos. Pasiva, transferencia de anticuerpos. Por ejemplo, vamos a ver. Fui mordida por un perro. Ese perro tiene rabia. Entonces, no le puedo poner a ese individuo una vacuna, pero sí le puedo transferir anticuerpos antirrábicos para salvarlo de la rabia. Entonces, esa es una inmunidad adaptativa artificial pasiva, donde le doy transferencia, donde hago una transferencia de anticuerpos para curar a ese paciente. O si no, mi inmunidad adaptativa artificial puede ser activa. Inmunización, las vacunas. Las vacunas. Adentrándonos un poco más en tema, el sistema nervioso está constituido por células, tejidos y órganos que vigilan las superficies corporales y los compartimientos internos con fluidos, reaccionando ante la presencia de sustancias potencialmente nocivas.
¿Cuáles son las células más importantes o principales del sistema linfático? Los linfocitos son su constituyente principal y ellas son las células efectoras en la respuesta del sistema inmunológico a sustancias nocivas. Este sistema incluye estructuras como tejido linfático difuso, los nódulos linfáticos, los ganglios linfáticos, el bazo, el timo y la médula ósea. Esto lo vamos a ver en detalle en una clase específica de órganos del sistema linfoide. En los tejidos linfáticos, los linfocitos van a proliferar, se van a diferenciar y van a madurar. ¿Para qué? Para cumplir su función. Los linfocitos están educados para destruir antígenos específicos. Por eso reciben el nombre de células inmunocompetentes. El tejido linfoide se divide en primario y secundario. El primario son los sitios de maduración de las células madre en linfocitos no comprometidos aún, pero sí inmunocompetentes. ¿Cuáles son los órganos primarios? La médula ósea y el timo. Y después está el sistema linfático secundario, que son los sitios donde tienen lugar las reacciones inmunes, o sea, el encuentro de estas células con los antígenos. Esos son los ganglios linfáticos, el bazo y un conjunto de tejidos llamados MALT, que es un tejido linfoide asociado a las mucosas. Fijémonos a la derecha la localización de los tejidos linfáticos primarios y secundarios. Vamos a ver ahora algunos conceptos generales de lo que se llama antígeno y anticuerpo. ¿Qué es un antígeno? Es una sustancia capaz de generar una respuesta inmunológica. Como ejemplos tenemos proteínas extrañas, toxinas, microorganismos, hay muchísimos ejemplos. En su mayoría, estos antígenos deben ser procesados por las células del sistema inmunitario. El reconocimiento de estos antígenos se basa en la configuración espacial de pequeñas zonas en los antígenos que se llaman epítopes. Fíjense a la derecha, estamos viendo en amarillo el antígeno. Las zonas de reconocimiento llamadas epítopes estamos observando también y son las zonas que se van a unir a esas moléculas que en nuestro diagrama están de color lila y que son los anticuerpos. ¿Qué es un anticuerpo? Es una molécula de elevado peso molecular que pertenece a la fracción de las inmunoglobulinas. ¿Y quién lo secreta? Las células plasmáticas. También vamos a ver más adelante que se encuentran en la superficie de los linfocitos B. Fíjense en la imagen de la derecha, en nuestro diagrama esquemático de molécula de anticuerpo que tenemos a la derecha y vamos a ir describiendo sus características. Está constituida por dos cadenas polipeptídicas livianas que están arriba y dos cadenas pesadas que están abajo. Tanto las cadenas livianas entre sí como las cadenas pesadas entre sí están unidas por puentes de disulfuro. Están compuestas tanto las cadenas H como las L están compuestas por regiones o dominios de aminoácidos que son constantes abajo en el extremo carboxi terminal o que son variables en el extremo amino terminal de su secuencia. Los 5 isotipos diferentes de inmunoglobulina que vamos a ver enseguida están determinados por el tipo de cadena pesada, la cadena de abajo que tiene la molécula. Una molécula de anticuerpo, fíjense en su extremo amino terminal, fija un antígeno. La digestión de una molécula de anticuerpo por la enzima proteolítica papaína escinde, o sea, rompe la molécula de inmunoglobulina en dos fragmentos, el fragmento FAP y un fragmento FC cristalizable. Este fragmento FC cristalizable está formado por dos segmentos carboxi terminales de cadenas pesadas, CH2 y CH3.
tenemos una tabla del libro de ustedes, ¿verdad? Donde me muestra las características de las inmunoglobulinas humanas, de 5 inmunoglobulinas. Fíjense ustedes, vamos a ver las características más importantes. Tenemos el isotipo de IgG y que por su región FC, ¿se acuerdan que por su región FC se unían a ciertas células? Fíjense a qué células se fijan: a macrófagos, linfocitos B, linfocitos NK, neutrófilos, eosinófilos. ¿Cuáles son sus funciones principales? Es la inmunoglobulina principal en la respuesta inmunitaria secundaria. Tiene una vida media más prolongada que todas las demás inmunoglobulinas. Activa el complemento, estimula la quimiotaxis y atraviesa la placenta para conferir inmunidad pasiva al neonato. Después tenemos la inmunoglobulina isotipo IgM, que por su región FC se une a los linfocitos a la superficie membranosa del linfocito B. Esta es la inmunoglobulina principal producida en la respuesta inmunitaria primaria. La inmunoglobulina más eficaz para fijar complemento. Activa los macrófagos, sirve como receptora de antígenos en los linfocitos B. Después tenemos la inmunoglobulina A, que también por su región FC se une a linfocitos B. Esta es una inmunoglobulina presente en varias secreciones del organismo, como lágrimas, calostro, saliva, líquido vaginal. También está presente en las secreciones nasales, en las secreciones bronquiales, intestinales, prostáticas. Protege contra la proliferación de microorganismos en estos líquidos y contribuye a la defensa contra microbios y moléculas exógenas que penetran en el organismo a través de los epitelios de revestimiento de dichos órganos. Luego tenemos el isotipo IgD, que también por su región FC se une a los linfocitos B. Actúa esta inmunoglobulina como receptora antigénica junto con la inmunoglobulina M en la superficie de los linfocitos B maduros. En el suero hay muy poca cantidad. Y por último tenemos la inmunoglobulina E, cuya región FC se fija a los mastocitos y a los basófilos. Esta inmunoglobulina estimula la liberación de histamina, de heparina, leucotrienos y factor quimiotáctico eosinófilo de la anafilaxia por los mastocitos. Es responsable de las reacciones de hipersensibilidad anafiláctica. Ella aumenta su concentración en las infestaciones por parásitos. Conozcamos algunas de las células del sistema inmunológico. En primer lugar, los linfocitos, que pueden ser TCD4, TCD8. Después están los TCD4, TCD25 supresores y los T gamma delta, los linfocitos B y las células natural killer. Después tenemos los leucocitos granulares, las células plasmáticas, las células presentadoras de antígenos, las células dendríticas, las células reticulares, las células de Langerhans y las células epitelio reticulares. Cada una de estas células las vamos a ir describiendo en detalle más adelante. Las células del tejido linfoide tienen moléculas transmembrana que son muy importantes para su función. Vamos a ir viendo todas estas moléculas. CD es el nombre de la primera molécula transmembrana que vamos a ver. Los diferentes tipos celulares del tejido linfoide se identifican por los marcadores del cúmulo de diferenciación específico que hay en su superficie. Eso es el CD. Son moléculas de membrana. Son moléculas que solamente las encontramos en el tejido linfoide. ¿Y cómo las identificamos? ¿Cómo las visualizamos? Mediante métodos inmunohistoquímicos. Las designaremos con números, CD4, CD8, CD40, por ejemplo. Hay muchas de ellas, muchas. El libro por lo menos les trae
una lista de como 28. Algunas iremos viendo, específicamente cuando hablemos de cada tipo celular. Fíjense ustedes en la imagen de abajo. La flecha gris me señala la membrana de una célula linfoide. Y en esa membrana, ¿qué tenemos? Moléculas transmembrana. La molécula de CD o cúmulo de diferenciación está marcada con la flecha de color rojo. Y abajo dice CD3, es uno de los tipos de moléculas de cúmulo de diferenciación, la llamada CD3. Estas moléculas, ¿para qué sirven? Son muy útiles para la identificación de subtipos de células hematopoyéticas. Como les dije, hay una gran cantidad de marcadores CD. Algunos se expresan durante toda la vida de la célula, mientras que otros se expresan solo durante la fase de diferenciación o de activación celular. Acá voy a mostrar solo algunos de ellos. Fíjense, la molécula CD1, ¿dónde se encuentra? En linfocitos T en la etapa intermedia de su desarrollo. ¿Y para qué sirve? Para interaccionar con moléculas de MHC1. Vamos a ver enseguida qué son estas moléculas. Y es un marcador del desarrollo para los linfocitos T y la célula de Langerhans de la piel. El CD2 se ve en los linfocitos T y es una molécula de adhesión que se utiliza como marcador clínico para linfocitos T. CD3, linfocitos T también. Es la célula que la expresa y forma un complejo con el receptor del linfocito TCR. CD4, linfocitos T cooperadores, monocitos, macrófagos. Es miembro de la superfamilia de las inmunoglobulinas e interactúa con moléculas de MHC2. Se une a la proteína vírica GP120 de VIH1 y de VIH2. CD5 se encuentra en los linfocitos T y algunos linfocitos B. Es una molécula coestimuladora que aparece en los linfocitos T y B maduros. Una concentración alta en los casos de pacientes que tienen leucemia linfocítica crónica. CD7 se halla en los linfocitos T. Es un miembro de la superfamilia también de las inmunoglobulinas, se une a la sinasa PI3, es un marcador clínico útil para las células madres de la leucemia de los linfocitos T. Y el CD8, que se encuentra en la membrana de los linfocitos T citotóxico, es miembro de la superfamilia de las inmunoglobulinas e interactúa con moléculas de MHC1. Otra molécula que está en la membrana de las células del sistema linfoide es la llamada TCR, receptor de linfocitos T. Fíjense en nuestro esquema de la derecha. La molécula que está marcada con color verde es el TCR. ¿Para qué es esta molécula? Para reconocer antígenos específicos. Fíjense en su parte superior tiene la región de reconocimiento de antígenos. Es una proteína transmembrana que tiene 2 cadenas polipeptídicas y siempre se encuentra cerca del marcador CD3. Ven en nuestro esquema, está la TCR al lado del marcador CD3. Esta molécula reconoce y se une a antígenos en esa zona que está marcada con la flecha negra. ¿Y para qué? Para estimular la secreción de citocinas que llevan a la proliferación y diferenciación de linfocitos T, B y NK, como vamos a ver enseguida. Vayamos ahora a ver nuestra tercera molécula transmembrana. En realidad nuestra tercera y cuarta molécula transmembrana, la llamada MHC o complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué son estas moléculas? Son glucoproteínas transmembranas codificadas por un conjunto de genes que están acoplados en el cromosoma 6. Nuestra imagen de la derecha nos muestra que hay 2 moléculas de MHC, de complejo mayor de histocompatibilidad, la MHC1 y la MHC2. Ambas están constituidas por 2 cadenas polipeptídicas.
Fíjense, la MHC2, fíjense en nuestra imagen. ¿Dónde se encuentran estas moléculas? Se encuentran en células presentadoras de antígeno y linfocitos B. Muy importante que sepan en qué células se encuentran. Entonces, solamente se encuentran en las células presentadoras de antígeno y en los linfocitos B. ¿Para qué sirven estas moléculas? Para presentar péptidos extraños, para presentar antígenos que han sufrido endocitosis y han sido parcialmente digeridos. ¿Y a quién le van a presentar? A los linfocitos TCD4 helper. Fíjense nuestra imagen en color rojo. Tiene una cadena alfa, tiene una cadena beta. Y fíjense, la flechita me está mostrando dónde se va a fijar el antígeno para presentarle a los linfocitos TCD4 helper. Después vamos a hablar de todos los tipos de linfocitos, no se preocupen. Y después a la izquierda, ¿qué tenemos? La otra molécula, la de molécula complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿verdad? Está en color naranja. ¿Quiénes tienen este complejo? Todas las células nucleadas del organismo, todas, y las plaquetas. ¿Y para qué sirven? Para presentar péptidos sintetizados endogénicamente a los linfocitos TCD8 citotóxicos. O sea, este MHC1 trabaja con los linfocitos TCD8 citotóxicos. Y fíjense que está constituido por una cadena pesada alfa y una cadena polipeptídica más pequeña de microglobulina B2. Y fíjense, la flecha me está mostrando la zona donde se va a fijar el antígeno para presentar a los linfocitos. ¿Ok? Ahora vamos a ver un diagrama esquemático de los mecanismos de procesamiento en la síntesis de MHC1 y MHC2 y la presentación de antígeno. O sea, estas dos moléculas, la MHC1 y la MHC2, van a ser sintetizadas dentro de la célula y luego llevadas a la superficie para cumplir su función, que va a ser la de exponer antígenos a los diferentes tipos de linfocitos, como recién estuvimos diciendo. Muy bien, este es un esquema del libro de ustedes, ¿verdad? Vamos a empezar a interpretar nuestro esquema. Fíjense en él mientras voy explicando. Váyanse abajo a la izquierda. Hay una proteína endógena normal, una proteína que tiene una célula. Esa proteína es degradada mediante el proteasoma hasta un nivel de 8 a 10 aminoácidos. Y esos 8 a 10 aminoácidos, esas proteínas de 8 a 10 aminoácidos van hasta el retículo endoplásmico rugoso, donde se encuentran con moléculas de MHC1 y microglobulina beta que ya fueron secretadas. Muy bien, se unen y forman el MHC1. Fíjense, el MHC1, fíjense la secuencia de la flecha roja. Pasan al aparato de Golgi y a través de él por vesículas son secretados hacia la superficie. ¿Y qué sale en la superficie? Que se implanta el MHC1 con un péptido endógeno normal. Muy bien. Todas las células tienen eso, todas las células nucleadas y las plaquetas tienen este MHC1 con su péptido endógeno. Por otro lado, en el mismo RER se produce la secreción y la formación del MHC2. Pero este MHC2 está unido a algo que se llama cadena invariable, que tapa la zona de unión al antígeno. Esa cadena invariable en nuestro esquema está señalizado con una zona verde y un hilito de color azul. Muy bien, pasa al Golgi y luego es secretado hacia la superficie, el MHC2 unido a una cadena invariable. Una vez que fue a la superficie externa, sufre una endocitosis, ¿ven? Y viene a un endosoma temprano. Fíjense, el endosoma temprano. Entonces, ¿qué pasa en el endosoma temprano? Ese MHC1 se libera de su cadena invariable en el endosoma temprano. ¿Y qué más llega al endosoma temprano? Si hay un antígeno exógeno, una bacteria o un bacilo, lo que fuera, este
es procesado este antígeno y es mandado al endosoma temprano. Entonces se une al MHC2. Es un antígeno externo, exógeno. Se une en la zona que dejó la cadena invariable cuando se desprendió del MHC1. Entonces el MHC1 más el antígeno extraño procesado es llevado a la superficie externa y fíjense la flecha azul de la derecha, desde el endosoma temprano llega hasta la superficie el MHC2 con el antígeno procesado para ser presentado a el linfocito TCD4. Lo que no se usó dentro del endosoma, los restos de MHC1, los restos de MHC2, los restos de antígeno extraño procesado y los restos de la cadena invariable pasan a un endosoma tardío, de ahí al lisosoma y son degradados totalmente. Las respuestas inmunitarias pueden ser primarias o secundarias. Las primarias se producen cuando hay el primer encuentro del organismo con un antígeno. La primera respuesta a un antígeno generalmente es iniciada por el linfocito B y se forman células con memoria, células que en un futuro van a reconocer cuando vuelva a entrar ese antígeno. Eso se llama célula memoria. Y después las respuestas secundarias son respuestas inmunitarias más rápidas e intensas y se producen por los linfocitos B que ya tienen memoria, o sea que ya inmediatamente reconocen ese antígeno que entra por segunda vez. Ambas respuestas inmunitarias, primarias y secundarias, pueden ser de dos tipos otra vez. De tipo humoral, que está mediada por anticuerpos que actúan en forma directa sobre el agente invasor. Los anticuerpos son producidos por linfocitos B y plasmocitos. Y la inmunidad celular mediada por linfocitos T, específicos que atacan y destruyen las células propias infectadas por virus o las células extrañas. Ahora vamos a hablar más o menos en detalle de las células que componen el tejido linfoide. Empecemos con las células presentadoras de antígeno. ¿Qué son las células presentadoras de antígeno? Son células que presentan antígenos a los linfocitos T, CD4 unidos a la molécula de MH2. ¿Se acuerdan? Acá tenemos una imagen, fíjense. Tenemos una célula abajo presentadora de antígeno que tiene una molécula MHC2 con un antígeno. ¿Y a quién le está presentando? Al linfocito TCD4, el cual reacciona ante esa presentación con la secreción de citocina o linfoquina, como le quieran llamar, que van a modular la respuesta inmune. Fíjense, ¿quiénes tienen moléculas de MHC2? ¿Quiénes eran los que tenían moléculas de MHC2? Las células presentadoras de antígeno y los linfocitos B. ¿Okay? Solamente ellos tienen ese tipo de molécula transmembrana, MHC2. Estas células pueden dividirse en no profesionales y en profesionales. ¿Qué es no profesionales? Que van a expresar CMH2 y B7, otra molécula, en condiciones relacionadas con una inflamación, por ejemplo, y durante un corto periodo de tiempo. Cuando acaba la inflamación, se acabaron esas moléculas. ¿Cuáles son esas células? Las endoteliales, epiteliales y fibroblastos. Y después tenemos las células presentadoras de antígeno que son profesionales, que expresan CMH2 y B7 de forma permanente. Estas células presentadoras de antígeno profesionales pueden ser de tipo linfoide o no linfoide. ¿Cuáles son las linfoides? Las células dendríticas interdigitantes que se encuentran en el timo y áreas dependientes del timo en el basto y los ganglios. Los macrófagos, los linfocitos B y las células epitelios reticulares 2 y 3 del timo.
Y después están células que no son linfoides, pero son presentadoras de antígenos profesionales como la célula de Langerhans de la epidermis y células dendríticas intersticiales del tejido conjuntivo. A la derecha nosotros estamos viendo imágenes. Por ejemplo, la primera imagen me muestra, la de arriba me muestra células dendríticas interdigitantes y macrófagos en el ganglio. La imagen del medio me está mostrando células epitelios reticulares 2 y 3 del timo. Y la imagen inferior me muestra una epidermis donde se encuentran con tinción inmunohistoquímica las células de Langerhans de la epidermis. Vayamos ahora a ver características de los linfocitos T. Hay varios subtipos de linfocitos. Hay varios tipos de linfocitos T. Y acá están citados: TCD4 helper, TCD8 citotóxico, el T supresor, el T gamma delta, el TCD45RA virgen, el TCD45RO memoria. Empecemos con el linfocito TCD4. Este linfocito ocupa el 60% de los linfocitos periféricos. Es el regulador principal, es el director de la orquesta inmunológica. Influyen por la secreción de citocinas en la función de la casi totalidad de las células del sistema inmune. Este linfocito va a reconocer al antígeno unido a la molécula de MHC2. Al ser activado por el antígeno, libera citocinas, que son moduladores biológicos de las respuestas inmunitarias. Y las citocinas específicas secretadas por este linfocito TCD4 se denominan interleucinas. Ustedes en el libro van a encontrar una larga lista, dentro de un esquema, una larga lista de interleucinas con su nombre, su símbolo, quiénes son las células que las secretan y las funciones principales de cada una. De esas interleucinas yo saqué las que se relacionan o son secretadas por los linfocitos TCD4. Y acá está la lista, fíjense. La interleucina 2, que es secretada por linfocitos TCD4, ¿se dan cuenta? ¿Y para qué sirve? Para inducir la proliferación y la diferenciación de los linfocitos TCD4 y en menor medida de los linfocitos TCD8, los linfocitos B y los linfocitos NK. Después tenemos la interleucina 3, también secretada por los linfocitos TCD4, que induce la proliferación de las células madre hematopoyéticas. Después está la interleucina 4, que aparte de los linfocitos TCD4 es secretada por los mastocitos y ¿qué hace? Induce la proliferación y la diferenciación de los linfocitos B y los linfocitos TCD4. Además, activa macrófagos y promueve la síntesis de inmunoglobulina E y de inmunoglobulina G. Después tenemos la interleucina 5, que induce la proliferación y diferenciación de los eosinófilos. Además, estimula a los linfocitos B para que secreten IgA. Luego tenemos la interleucina 9, que facilita la proliferación de los linfocitos TCD4, pero no a los linfocitos TCD8. Además, estimula la proliferación de las células hematopoyéticas y activa a los mastocitos. Y por último, tenemos la interleucina 17, que es secretada por los linfocitos TCD4, pero memoria, lo que son con memoria, estimulando a las células endoteliales y a los fibroblastos para que secreten otras citocinas. Ahora vamos a ver cómo se activan estos linfocitos TCD4 cuando se les presenta un antígeno. Para que un linfocito TCD4 se estimule, ¿verdad? Y secrete citocina y estimule a otras células del sistema inmunitario, tiene que enterarse de la presencia de un antígeno. O sea, alguien le tiene que presentar un antígeno. ¿Y quiénes le presentan ese antígeno a los linfocitos TCD4? Las células, por ejemplo, una de las células son las células presentadoras de antígeno. Le presentan el antígeno al linfocito TCD4 unidos a la molécula MHC2.
y se unen en esa presentación a la molécula de TCR del linfocito, o sea, el receptor del linfocito T. Estas moléculas ustedes ya las conocen porque estuvimos describiendo en las diapositivas previas. Esta unión del MHC2 con el TCR y el antígeno de por medio es la primera señal para la estimulación del linfocito TCD4. Fíjense nuestro dibujo esquemático, nuestro diagrama esquemático. Vemos un macrófago, que es la célula presentadora de antígeno. Internaliza un antígeno, procesa ese antígeno, ¿se acuerdan que estuvimos viendo cómo se procesaban? Y presentan ese antígeno en la superficie unido a moléculas de MHC2. ¿A quién se une esa molécula de MHC2? Con el antígeno incorporado a la molécula de TCR, que es una molécula de superficie del linfocito TCD4. Entonces, esta unión es la primera señal para que en breve se estimule el linfocito TCD4. Una vez que se produjo la primera señal, se necesita una segunda señal para la estimulación final de los linfocitos TCD4. Fíjense ustedes, antes de seguir, fíjense en nuestra imagen de abajo para entender bien. Fíjense a la izquierda solamente, con el círculo negro. ¿Qué me está mostrando? Me muestra una célula T, CD4, porque dice T auxiliar, que es la TCD4. Y en azul me muestra una célula presentadora de antígeno, que puede ser dendrítica, que puede ser un macrófago, que puede ser un linfocito B, cualquier cosa. Muy bien. ¿Qué tiene en su membrana la célula T? ¿Qué vimos? Que tenía el receptor de célula T, ¿verdad? Que se unía al antígeno y a la MHC clase 2 que tenía la célula presentadora de antígeno. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene esta célula T auxiliar? Tiene la molécula CD4, tiene la CD2, después tiene una LFA1 y después tiene dos moléculas interesantes que es lo que quiero que retengan. Una que se llama CD28 y otra que se llama ligando CD40. Para unirse con estas moléculas, las células presentadoras de antígeno también tienen moléculas coestimuladoras y que son, fíjense, la LFA3 que se une a la CD2, la ICAM1 que se une a la LFA1 y lo más importante que quiero que retengan es la molécula B7 que se une a la CD28 y la molécula CD40, transmembrana CD40 que se une al ligando CD40 de la célula TCD4. Muy bien. Una vez que esto entendamos, vamos a ver qué dice nuestra lectura. Acá nuestra lectura nos muestra que hay moléculas transmembrana que ya vimos en el linfocito TCD4 como la TCR, CD4, CD2, CD3, CD28 y ligando CD40. Aparte de esta primera unión que estuvimos hablando, ¿verdad? Del receptor con el antígeno y el MHC de clase 2, hay dos uniones más que se necesitan que ocurran para que haya una segunda señal. Y es la unión del CD28 con la molécula B7, ¿verdad? Y el ligando CD40 con la molécula CD40 de la célula presentadora de antígeno. Una vez que estas dos últimas uniones se produjeron, entonces allí queda estimulado el linfocito TCD4 y empieza a liberar interleucinas. Muy bien, una vez que se estimuló el linfocito TCD4, secreta dos hormonas, dos sustancias, dos moléculas. La interleucina 2, que actúa como una hormona autócrina, y el interferón gamma, que estimula al macrófago para que se transforme en una célula activa y destruya bacterias dentro de su lisosoma. Veamos nuestro diagrama esquemático. A la izquierda, ¿qué tenemos? El macrófago. ¿A quién le presentó el macrófago? Unido al MHC2, le presentó el antígeno ¿a quién? A la TCD4, porque el MHC2 solamente puede presentar antígenos a el linfocito TCD4. Solamente, no se olviden de eso. Ahí vemos nosotros en una imagen agrandada arriba, vemos esas uniones.
la primera unión como primera señal y la segunda unión de la B7 con la CD28 como segunda señal, ¿ok? No estamos viendo un componente también de la segunda señal, que es el ligando CD40 con el CD40. Muy bien, ese linfocito CD4 está estimulado. ¿Qué hace ese linfocito? Fíjense, la flecha nos está mostrando, ¿qué nos muestra la flecha? Que ese linfocito, la flecha azul, que ese linfocito TCD4 secreta interleuquina 2. ¿Para qué sirve la interleuquina 2? Para estimularse a sí mismo, para activarse y para dividirse. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí se produce la activación, división y proliferación de los linfocitos TCD4. Al mismo tiempo, los linfocitos TCD4, aparte de interleuquina 2, fíjense en la parte derecha de nuestro diagrama esquemático, estas células secretan interferón gamma. ¿Y para qué era el interferón gamma? Fíjense cómo esas moléculas que parecen unos clavitos se unen a unos receptores que tiene el macrófago, que están de color azul, se unen para estimularlo, para que se transforme en una célula activa y pueda destruir las bacterias que tiene dentro de su lisosoma. De acuerdo al tipo de antígeno que se le presente a una célula TCD4 virgen, se van a diferenciar diferentes tipos de linfocitos TCD4. O sea, vamos a ver esos tipos celulares. En primer lugar, se puede diferenciar en una célula TH1. Fíjense, nuestro esquema está abajo. Esa célula TH0 vendría a ser una célula TCD4 virgen. De acuerdo a el antígeno, se puede transformar en una célula TH1 al activarse, o una célula TH2 o una célula TH17. Cada una va a servir para algo y eso es lo que vamos a ver. Si se diferencia en una célula TH1, esta célula va a secretar interleuquina 2, interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. Muy importante, esta célula en la hipersensibilidad retardada mediada por células. Esta célula va a interaccionar con linfocitos TCD8, linfocitos NK y macrófagos. ¿Para qué son estos TH1? Son indispensables para el control de los agentes patógenos intracelulares como virus y ciertos microorganismos. Si esa célula virgen se diferencia en un linfocito TCD4-TH2, esta célula va a secretar interleuquina 2, 4, 5, 10 y 13. Y estas son las células que van a interaccionar con linfocitos B. ¿Por qué son importantes estas células? Son indispensables para el inicio de las respuestas inmunitarias que están mediadas por anticuerpos para el control de agentes patógenos extracelulares. O sea, estas células van a interaccionar con linfocitos B. Si en la diferenciación se originan linfocitos TCD4-TH17, estos van a secretar interleuquina 17. Y estas van a ser células encargadas de eliminar bacterias y hongos que no fueron eliminados por los otros tipos de linfocitos cooperadores. Ahora vamos a ver el linfocito TCD8, llamado citotóxico. Estos linfocitos tienen una función citotóxica y comprenden el 30% de los linfocitos periféricos. Detectan antígenos unidos a las moléculas de MHC1. Ojo con eso, MHC1. A través de su receptor TCR. Por supuesto, tiene ayuda de moléculas coestimuladoras, igual que el linfocito TCD4. Una vez activados estos linfocitos, ¿qué hacen?
Destruyen células dianas mediante la liberación de unas sustancias que tienen ellos en su citoplasma llamadas perforinas y fragmentinas, activando el programa interno de apoptosis de dichas células. O sea, fíjense ustedes, ahora vamos a fijarnos, tenemos la misma imagen que vimos para el linfocito TCD4, pero vamos a fijarnos del lado derecho de la imagen, donde tenemos en color celeste, en color azul, la célula presentadora de antígeno y en color naranja a la derecha la célula TCD8 citotóxica. ¿Qué tiene ahí? Tiene su vamos a mirar de arriba hasta abajo. Tiene su receptor de célula T. Está ahí recibiendo la información de la molécula de MHC de clase 1 que porta el antígeno. ¿Se dan cuenta? Que la célula T citotóxica solamente detectan antígenos que le presenta el MHC de clase 1. ¿Qué más tiene esta molécula esta célula TCD8? Moléculas de CD8, CD2, LFA1 y CD28. Y por el otro lado, moléculas coestimuladoras que están en las células presentadoras de antígenos son la LFA3, la ICAM1 y la B7. Fijémonos para la segunda señal, muy importante, la unión de la B7 con la CD28. La primera señal es el receptor, la unión del receptor con la molécula de MHC clase 1 que porta el antígeno. La segunda señal, la unión de B7 con CD28. ¿Estamos? Y acá tenemos la activación del linfocito TCD8, fíjense. Ahí tenemos una célula que ya no va a ser una célula que tiene bacterias adentro. Va a ser, por ejemplo, una célula cancerosa o una célula que tiene virus. Entonces, esas proteínas cancerosas o esas proteínas de los virus que son procesadas por esta célula van a ser presentadas con moléculas ¿de qué? De MHC1. ¿Y a quién? Solamente al linfocito TCD8. Y ahí estamos viendo el enlace de arriba, la primera señal. Y el enlace de abajo, la unión de la molécula B7 de la célula transformada por cáncer con la molécula CD28, la molécula transmembrana del linfocito TCD8. Entonces, ¿qué dice nuestro texto? Que hay una presentación de antígeno no propio. Lógico que es no propio. ¿Por qué? Porque o es un antígeno canceroso o es un virus. ¿Con moléculas de qué? De MHC1. ¿Y a quién le van a presentar? Al TSR. ¿Y al TSR de quién? Del linfocito TCD8. Primera señal. Segunda señal, coestimulación por interacción de la CD28, ¿verdad? Con moléculas de B7 de la célula transformada por el cáncer o de la célula infectada con virus. Así se activan los linfocitos TCD8. Este linfocito TCD8 activado, ¿qué va a hacer? Va a secretar abundante cantidad de unas moléculas llamadas perforinas y granzimas que van a ir y van a destruir a las células infectadas. Y es lo que estamos viendo en nuestra imagen. La salida de perforinas y granzimas hacia la célula que está infectada con el virus y la célula va a morir por apoptosis. Y con el círculo grande estamos observando a mayor aumento la primera y la segunda señal de estimulación del linfocito TCD8. Vamos a ver ahora algunas características del linfocito NK. Estos linfocitos constituyen el 10 al 15% de los linfocitos circulantes. No son linfocitos T ni B, no maduran en el timo y carecen de ese receptor de linfocitos T. Tienen funciones citotóxicas y secretoras. Fíjense a la derecha en nuestro diagrama esquemático donde
por su función citotóxica, ellos pueden matar células tumorales, blastos, células que están infectadas por virus. Y por su función secretora pueden secretar citocinas, factor de necrosis tumoral, interferones, interleuquina 3, factor de crecimiento de colonias granulocítico monocítico y factor de crecimiento de colonias monocítico, y pueden secretar también quimiosinas. Estas células reconocen a células que están infectadas por virus y a células tumorales y las destruyen. Se activan por citocinas secretadas por las células TCD4. Cuando están activadas, ¿qué hacen? Liberan, así como en el linfocito TCD8 activado, liberan perforinas y granzimas, y estas moléculas crean conductos en la membrana plasmática de la célula que está afectada, induciendo la fragmentación del ADN y con ello la apoptosis. ¿Cómo reconocen estas células a las células que están cancerosas, por ejemplo, a las células que están infectadas por un virus? Porque estas células tienen muchas proteínas transmembrana, algunas de las cuales en nuestro esquema se está viendo abajo a la izquierda. Y dos de ellos, muy importantes, están encerrados en unos óvalos de color rojo. Fíjense, el primero de todos, llamado NKRP1. Este es un receptor que se fija a unos oligosacáridos de superficie que tienen las células tumorales o infectadas por los virus y que son procedentes de glucosilaciones anómalas. Y entonces la NK recibe una señal de destrucción. Al encontrarse con esos oligosacáridos, entonces a través de la NKRP1, la célula natural killer recibe una orden para destruir esa célula. Por el contrario, tiene otra molécula transmembrana, fíjense abajo, la LI49. Esta se une a ciertos alelos de moléculas de CMH1 y al unirse tiene una señal de no destruir. Si hay interacción de ambos receptores al mismo tiempo, no hay destrucción. Pero muchas veces las células anormales tienen una expresión muy baja de MHC, creando un desbalance, y entonces se produce la destrucción celular. Arriba, a la izquierda, tenemos un esquemita que nos muestra lo que es esto. Tenemos la célula NK, la célula diana, y fíjense ustedes que la célula NK tiene un receptor de activación, que es el NKRP1, y un receptor de inhibición, que es la LI49. Acá yo les traje una representación esquemática de la activación e inhibición de una célula natural killer. Les puse la leyenda en la parte de abajo para que después puedan repasar y les sea más fácil. Fíjense que las imágenes tienen 4 letras, A, B, C y D. A es lo normal. En lo normal, la célula natural killer le reconoce a una célula como una célula sana y no pasa nada. Le dice, siga, no pasa nada. ¿Qué estamos viendo? Lo de arriba, en esta imagen, lo de arriba son las señales inhibitorias. ¿Se acuerdan las señales inhibitorias de LI49? Y la de abajo las señales activadoras de NKRP1. ¿Se acuerdan? Bueno, muy bien. Pasemos a la imagen B. ¿Qué pasa en la imagen B? En la imagen B, la célula NK activa el mecanismo de lisiorrotura celular. ¿Por qué? No le reconoce a la célula tumoral como propia. Y acá, ¿por qué no le reconoce a la célula tumoral como propia? Porque hay una MHC1 deficiente en las células tumorales. Entonces, ¿ven? Se va a ver una activación del mecanismo de lisis. ¿Estamos? Muy bien. Pasemos a C. También se produce lisis en esta célula dañada. ¿Por qué? Porque hay un desbalance entre receptores activadores e inhibidores. ¿Qué es lo que hay más? Receptores activadores comparados con los inhibidores. Entonces
hay una orden de lisis de la célula estresada o dañada. Y por último, la célula NK es activada debido al reconocimiento de anticuerpos por parte de los receptores activadores. O sea, los receptores activadores reconocen anticuerpos que están encima de los antígenos tumorales, entonces se emite una orden de lisis para la célula tumoral. Acá estamos viendo un esquema de citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. Era el caso D de nuestra imagen anterior, con mayor detalle. Fíjense, hay una activación de las células NK mediada por interferón gamma y por anticuerpos, ¿verdad? Las células diana o tumorales están cubiertas de anticuerpos de inmunoglobulina. ¿Encima de qué están esos anticuerpos? Encima de antígenos tumorales. Entonces, estas células, por sus receptores FC, estas células linfocitos NK, mediante sus receptores FC que están marcados en amarillo, reconocen a esas inmunoglobulinas, ¿verdad? Reconocen a esas inmunoglobulinas y entonces, al producirse esa unión, se produce la descarga de perforinas y granzimas, ¿verdad?, hacia la célula cancerosa para inducir su apoptosis. Veamos brevemente otros dos tipos de linfocitos T. Tenemos los linfocitos TCD4-CD25, que son linfocitos supresores. ¿Para qué sirven? Para controlar la magnitud de la respuesta inmunitaria. Frenan la respuesta inmunitaria para que ésta no se exceda. Secretan interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta, que suprimen la proliferación de linfocitos T y B y disminuyen la formación de anticuerpos por los linfocitos B. Y otro tipo de linfocitos, los linfocitos T gamma delta. Estos son linfocitos que no tienen marcadores CD4 ni CD8. Se originan en el timo y al originarse, al salir del timo, van a tejidos epiteliales y actúan como primera línea de defensa. Se encuentran con el antígeno en las superficies epiteliales. Y ahora, para ir completando y terminando nuestra clase, vamos a ver algunos aspectos concernientes a los linfocitos B. Estas son células que se diferencian en los órganos bursa equivalentes y participan en la inmunidad humoral. Cuando digo órganos bursa dependientes, me refiero a la médula ósea y al GALT. Constituyen del 20 al 30% de los linfocitos circulantes y ellos secretan inmunoglobulina y expresan formas de inmunoglobulinas limitadas a las membranas denominadas receptores de linfocitos B. ¿Qué quiere decir eso? Tienen en su membrana moléculas de inmunoglobulina. Estos receptores sirven como sitio de fijación para antígenos específicos. Durante la diferenciación, el isotipo de BCR, o sea, de receptor del linfocito B, cambia de la inmunoglobulina M en un principio en los linfocitos B inmaduros a la inmunoglobulina D en los linfocitos B maduros. Expresan MHC2, o sea, son células presentadoras de antígeno. Sus marcadores CD son el 9, 19 y 20. ¿Qué moléculas expresan en su superficie estas células? En primer lugar, los receptores antigénicos de linfocitos B, que están compuestos por receptores FC e inmunoglobulinas M y D. Inmunoglobulinas alfa y beta, que son proteínas transmembranas que participan en la transducción de la señal a través del receptor. Una imagen del BCR estamos viendo a la derecha, con todos sus componentes. En su membrana expresan además receptores de complemento y CD40 y también MHC2. No se olviden que los linfocitos B también son células presentadoras de antígeno.
Cuando son activados los linfocitos B, se transforman en plasmocitos y células B memoria. Nuestro diagrama esquemático nos está mostrando un linfocito B como célula presentadora de antígeno y veamos qué ocurre. Este linfocito B presenta el antígeno al linfocito TCD4-TH2 y ahí aparece la primera señal coestimuladora. ¿Se acuerdan las señales? Después aparece una segunda señal coestimuladora que es la reacción de moléculas de CD40 con sus ligandos en los linfocitos TCD4. Hay liberación por parte del linfocito TCD4 de interleucinas. Fíjense ustedes, interleucina 2, 4, 5, 10, 13, etcétera, etcétera, y que promueven la mitosis y diferenciación de los linfocitos B en plasmocitos que van a secretar anticuerpos y en células B memoria, o sea, linfocitos B con memoria. Y con esto terminamos nuestra clase de generalidades del sistema linfático. Muchas gracias.